Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post de la temporada de Fórmula 1. Así es, porque toca un video que tenía muchas ganas de hacer, que lo está haciendo todo el mundo, pero que de ninguno va a ser igual. Así que quiero reaccionar a la predicción de mi temporada 2025 que hice hace 9 meses, el 13 de marzo de 2025. Yo subí la predicción de la temporada basándome en lo que fue la pretemporada y poco más para mencionar. Vamos a ver qué tanto le pegué porque no me acuerdo. Me acuerdo algunas cosas que dije o que puse, pero no me acuerdo exactamente mi argumentación de por qué creo que un equipo va a terminar en tal posición y seguramente no le pegué a casi ninguno. Voy a agarrar el formato de Víctor Abad, espero que lo conozcan, que es un gran canal que sigo de mucho. Que básicamente es, yo ponele que puse a McLaren primero. Si McLaren fue primero, que lo fue, me llevo 2 puntos. Si McLaren fue segundo, me llevo 1. Es decir, si le pego a la posición en la que puse al equipo, me llevo 2 puntos. Si le erro por una posición, es decir, se pongo en equipo sexto y terminó quinto o séptimo, me llevo 1. Y si ya no le pego para nada, o sea, está lejos de donde lo puse, no me llevo nada. Así que nada, arranquemos con esta reacción y veremos. Espero que le haya pegado a 2 equipos, por lo menos 3. Bueno, arrancamos con el video a ver qué dije y a quién puse último. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el primero ya de lo que podríamos llamar la temporada de Fórmula 1, porque así es, estamos en semana de Gran Premio, dentro de poquito ya arranca la temporada con el Gran Premio de Australia y va a ser una temporada intensa, y acá estamos en la predicción del año. Y la verdad es que va a ser un año complicado de predecir porque, primero, que siempre es complicado predecir un año de Fórmula 1. Sí. Segundo, que los test de pretemporada de este año no fueron muy explícitos como en años anteriores, o fueron más confusos que en años anteriores, ya que el tercer día, eso es verdad. Los test de pretemporada de 2025 fueron muy confusos, porque en los años anteriores más o menos te podías guiar por los rendimientos de los equipos, sabías que no era la verdad absoluta, pero podías ver más o menos qué onda para el Gran Premio de Australia. En este caso, recién en el tercer día parecía que podía revelarse algo, pero al final no se pudo. Y para predecir el año estábamos peor que normalmente. Ya que se supone que tenía que aclarar un poco las cosas, llovió, se metió un colectivo en la pista y es complicado porque hay muchos equipos que están muy cerca de otros. Hay algunos que por ahí no hicieron vueltas cronometradas, caso Haas, y veremos cómo se sigue desarrollando el año. Pero bueno, esto es más o menos lo que vi, más o menos lo que preveo que va a pasar. Voy a ver de reaccionar a este video cuando termine la temporada, a ver qué predicciones le pegué, qué predicciones no. Va a ser muy complicado con lo que viene siendo la predicción. Vamos, ahí está. Pero bueno, empezamos con el que yo creo que va a ser el último en esta temporada y va a repetir el último puesto con la temporada 2024, que es Stake. Kick Sauber, que para mí no va a tener un gran año porque yo sabía que no había puesto Alpine. Igual, en ese momento era Alpine, si bien en la pretemporada no se lo veía bien, yo le tenía fe igual. En este momento recordemos que no estaba Colapinto, todavía no se rumoreaba nada de que lo iba a reemplazar a Duhan. Había un cierto rumor como para decir podría pasar, pero no había nada concreto, no había ni arrancado la temporada. Y de esto y Sauber venía de hacer un 2024 horrible, donde recién sumó sus primeros puntos en Qatar, si no me equivoco. Y en la pretemporada no mostraron tampoco un avance brutal o algo. Aparte que lo compró Audi, parecía que esta iba a ser una temporada de transición para Sauber, para que Audi para pasar a Audi ya finalmente, y esta temporada como tirarla a la basura. Y al final no, Sauber consiguió resultados impresionantes, un podio con Nico Hülkenberg incluso, y fueron mejorando el auto durante el año. Y este décimo lugar era el más obvio, o el de los que parecía más obvio, y al final nos terminó traicionando porque tuvimos un equipo que no hizo las cosas bien en todo el año y a Sauber que por lo menos fue mejorando el auto. Igualmente Sauber terminó noveno, así que me voy a otorgar un puntito, por lo menos estuve cerca de pegarle al puesto donde terminó Sauber. Vamos a ver mi argumentación de por qué lo puse en esta posición, aunque yo creo que más o menos la acabo de dar. Ya desde 2024 pensaba esto, que van a hacer un año de transición esperando a que llegue Audi y que ya se ocupen del equipo ellos. Por eso pienso que no va a ser un año muy bueno
de su lado, porque para mí van a estar ahí atrás al fondo, quizá con más posibilidades de puntuar que el año pasado, que estuvieron, bueno, muchas carreras algo a lo último y con diferencia encima. Por eso creo que van a terminar últimos. Aparte tienen a Gabriel Bortoleto, piloto debutante en la categoría, y a Nico Hülkenberg, piloto longevo en la categoría, que yo creo que es una buena dupla, pero que no van a lograr milagros, van a quedarse últimos, lo cual me parece triste porque yo quiero que Hülkenberg termine en ese podio, pero bueno, logró, veremos cómo se desarrolla Vamos, Nico. esta dupla Sí. y cómo se desarrolla este coche. Bueno, perfecto, o sea, predicción total, o sea, le pegué, me tendría que otorgar 10 puntos, tenía que terminar el video ya, pero bueno, vamos Nico. Que no lo veo sinceramente peleando por puntos a menudo. Y acá arrancan los problemas, porque yo lo tenía bastante claro, décimo stake, lo veo como algo bastante posible, pero a partir del noveno lugar hasta el quinto tengo un lío interno de no saber quién poner sobre quién. Y es por eso que por descarte y por lo que vi en estos test de pretemporada, decidí que en el noveno lugar va a ir Visa Cash App Racing Bulls. Con para mí el mejor livery de toda la parrilla. No, terminaron sexto, que es su mejor lugar desde hace, creo que es su mejor lugar en la historia. Lo empataron con otros años que terminaron sexto. No sé por qué puse a RB noveno, o sea, acá dije que por descarte, pero claramente estuve mal, acá ningún punto me llevo. A ver si por lo menos dije que Hadjar se queda en un podio, no sé, algo. Va a ser el auto que termine en esa novena posición, porque si bien quizá están mejor que el año pasado, no los veo más atrás que el resto, comparándolos obviamente con lo que pudieron mejorar. Recordemos que el año pasado, a pesar de que para mí fue un buen año en cuanto a resultados de Visa Cash App, terminaron octavos, solamente por delante de Williams y Stake. Que antes le decía Visa Cash App siempre. Entonces este año, como veo que Williams va a mejorar bastante y el resto también va a mejorar, yo lo veo medio estancado ahí a Racing Bulls, y es por eso que pienso que van a terminar novenos. Una dupla de pilotos interesante con Yuki Tsunoda, que para mí él fue el que debió haber subido a Red Bull, como dije en el último video. Tranquilo, Pero bueno, ya no tomaron esa decisión, ya está. Y Isaac Hadjar, que le tengo fe de poder pelearle al piloto japonés. Y no mucho más. Para mí novenos se van a quedar en esa posición. Y en carreras los vamos a ver puntuando, yo creo, pero no tanto como el año pasado. Bueno, bien, o sea, más o menos dije lo que pensaba que iba a pasar, que al final tan alejado no estuve, más allá de que lo puse noveno y terminaron sexto. Le tenía fe a Hadjar, que Hadjar es un temporadón. Le dije que Tsunoda para mí era el que tenía que haber subido a Red Bull y no Lawson, y al final a las dos carreras subió Tsunoda a Red Bull. Después le fue horrible, pero bueno, Tsunoda yo lo sigo bancando personalmente, es un buen piloto y me parece que va a volver a la categoría en unos años, espero que no vaya a la Super Fórmula japonesa tampoco. No porque sea una mala categoría, sino porque en la mayoría de casos los que van a la Super Fórmula japonesa es que ya tienen la puerta recontra cerrada para la Fórmula 1. Y la verdad, no me parece... Dentro de lo malo rescato eso, porque la verdad sexto RB terminó en el campeonato de constructores, yo lo puse noveno, pero bueno, sigamos a ver a quién puse octavo, que me da miedo. Y octavo, yo lo veo al equipo estadounidense. Ajá. ¡Vamos! ¿Por qué lo veo? ¡Vamos! Sí, le pegué algo. No creo que haya terminado octavo como yo lo pensaba, o sea, de la manera en que yo pensaba que iba a quedar octavo, porque estuvo peleando con Sauber, estuvo peleando con Aston Martin, que en un momento lo había superado, pero después Aston Martin se volvió a separar. Pero bueno, octavo, ahí dice octavo, terminó octavo, 2 puntitos para mí, tenemos 3. Bien. Haas octavo, bueno, porque por lo mismo que a Racing Bulls, veo que mejora bastante el resto y que ellos se quedan algo estancados. Si bien Haas desconfíe mucho la temporada pasada, porque en los test de pretemporada no hicieron vuelta cronometrada, igual que en estos test, porque se centraron más en el desgaste de los neumáticos y la eficacia del combustible que en dar una vuelta competitiva, y es por eso que yo pensaba que iban a terminar últimos con diferencia. Sin embargo, estaba equivocado y me sorprendieron bastante en 2024, terminando en esa séptima posición. Sin embargo, este año lo mismo que Racing Bulls. Veo que el resto va a mejorar mucho. Veo que Alpine, que fue los que empezaron atrás, al final terminaron adelante,
desde el principio de temporada va a estar muy arriba. Entonces, no veo... No. Lo embarraste todo, no. ¿Cómo que Alpine va a empezar muy arriba? Quiero volver en el tiempo y ver por qué dije eso, porque... Ahora cuando hable de Alpine seguro lo menciono. Uy. ¿Cómo que Alpine muy arriba? Arrancaron la temporada atrás y la terminaron recontra atrás. Evidentemente el octavo lugar de Haas no es como el que yo preveía, pero bueno, por lo menos le pegué al octavo lugar de Haas. Ay. A Haas peleando tanto como el año pasado por puntos. Encima dije esto con todo, o sea, lo dije con Sauber no. Pero con RB y con Haas dije, no los veo peleando en puntos tanto como el año pasado. Y al final todos los equipos pelearon por puntos prácticamente constantemente, menos Alpine, que los puse recontra arriba Alpine. Todos los equipos pelearon por puntos constantemente y yo como, no creo que sumen tanto como el año pasado. Y al final todos sumaron una barbaridad y terminaron atrás en este caso porque el resto sumó más. Una dupla de pilotos también interesante porque tenemos a Esteban Ocon y Oliver Berman, pero que no los veo... A Oliver lo tengo bastante fe, pero no los veo tanto en la zona de puntos como el año pasado. Y no los veo sorprendiendo tanto como el año pasado, ya que ahora hay mayor expectativa por el equipo Haas. Séptimo, acá tenía una duda entre dos equipos. Sinceramente, para mí van a estar muy parejos y van a ser rivales durante todo el año, pero he decidido poner en séptimo lugar a Alpine, al equipo francés. Ya si ponía Alpine que va a tener sexto. Una temporada, en mi opinión, mucho más constante que la anterior. Bueno, sí, constante fue. ¿Por qué digo esto? Porque para mí van a empezar lugares, ya con un coche competitivo, no como el año pasado que fueron claramente durante la primera mitad de temporada el equipo más lento. Por eso dije, porque en 2024 Alpine arrancó, o sea, como el peor con diferencia. Incluso yo me acuerdo que en la predicción de 2024 había puesto a Alpine noveno. Había puesto Haas último y Alpine noveno. Porque arrancaron la temporada horriblemente mal. Y siguieron durante toda la temporada horriblemente mal, pero ¿qué pasó? Sobre el final empezaron a sumar. En Brasil consiguieron un doble podio. Y ya ahí se salvaron del último lugar. Más aún que en esa temporada Sauber no sumó hasta Qatar. Haas había sumado, pero fue perdiendo con el tiempo. Y salvaron las papas en la última parte. Y como dije, bueno, usaron el 2024 como aprendizaje y ahora en este 2025 van a arrancar con una base ya más sólida. Y evidentemente no, tiraron todo el aprendizaje por la ventana y arrancaron con una base horrible y terminaron con una base aún peor. Pero bueno, constante fue. Eso me lo atribuyo. Seguimos con 3 puntos, porque bueno, Sauber 1 y Haas 2. Peleando con Steck hasta llegar a Zandvoort, pero yo creo que fueron los peores en ese momento. Y sinceramente creo que este año van a empezar mejor. No. Es muy difícil empezar peor que el año pasado. Pudieron. Y que van a competir. Pero, lo mismo que le dije con el resto, hay equipos que los veo muy serios de cara a este año. No solo por dupla de pilotos, sino por el coche y sino por el mensaje que quiere transmitir el equipo. Y ese mensaje de competitividad, de seriedad y de rivalidad, lo veo en Williams. Williams con James Vowles. O sea, en Williams no confié lo suficiente. Pero en Williams confié. O sea, Williams venía de estar en los últimos lugares. Y yo los veía bastante serios y los he puesto sextos. Otro punto que va para mí porque terminaron quintos en su mejor resultado desde la era híbrida, de comienzos de la era híbrida, si no me equivoco. Y en Williams confiaba. En el que confiaba más fue en Aston Martin, pero bueno, en un pequeño spoiler, evidentemente no se pudo. Así que otro punto más. Son 4 puntos. 1 de Sauber, 1 de Williams y 2 de Haas. Con Carlos Sainz, con Alexander Albon, veo un equipo muy serio de cara a este 2025. Un equipo que va a mejorar demasiado y que ya vimos que en 2024 mejoró mucho comparado con 2023, con 2022, que era claramente los últimos. Esta vez mejora bastante y lo veo ahí. Lo veo ahí peleando más por puntos, peleando quizá en el top 5 de algunas carreras. Los veo peleando más constantemente por puntos que el año pasado. Sí, y bueno, con una dupla de pilotos mucho mejor. Porque recordemos que el año pasado arrancaron Logan Sargent y Alex Albon. Y ambos tuvieron accidentes, pero Logan se llevó el premio mayor.
chocó muchas veces, lo cual lo llevó a estar complicado a final de temporada Williams con el presupuesto, lo cual lo llevó a no poder llevar mejoras o no poder poner las últimas piezas para reparar el coche y tener que poner unas antiguas que eran más lentas. Pasó con la Pinto. Sin embargo, este año, Vegas, si no con me una equivoco. dupla de pilotos más constante, con una dupla de pilotos No lo mencioné con la Pinto, mejor, me parece increíble. los ¿Por qué no lo mencioné veo con la que Pinto? No lo sé. pueden mejorar el coche durante el año y los veo que pueden conseguir puntos importantes de cara al campeonato de constructores. Quinto, voy a seguir colocando a Aston Martin. No, Pero el año pasado acá no me Aston llevo Martin ni un estuvo punto porque Aston Martin terminó séptimo en 2025. Yo lo puse quinto porque si bien se notaba que Aston Martin cayó en rendimiento, en 2024 estaba entre ser el peor de los equipos top y el mejor de la zona media. O sea, ese lugar era indiscutible. El quinto puesto era completamente de Aston Martin. Y por eso digo, bueno, cayó algo en rendimiento, les va a costar más, pero van a tener el quinto puesto. No creo que caigan tanto. Error mío, cayeron un montón. Y bueno, terminaron séptimos al final. Quinto y con mucha diferencia del resto. No peleó prácticamente en el campeonato de constructores con nadie. Pero no tuvo un año tampoco de rosas el equipo británico. Porque empezaron bien compitiendo, pero después el coche se fue desinflando, los pilotos se fueron desinflando. Alonso y Stroll no pudieron sacar milagros de ese coche. Y este año no se ve que fuera un coche mucho mejor. Se ve un coche algo lento, algo que deja que desear. Si bien hay gente que mantiene la ilusión todavía en Fernando Alonso, en Stroll no creo que hay mucha gente ilusionada, pero bueno. Hay gente que mantiene la ilusión en Aston Martin, pero yo sinceramente veo que quizá mejoren durante el año. Probablemente mejoren durante el año, o sea, pero que mejoraron, va a pero tener no a mucho. Williams y Alpine muy pegados. Para mí entre esos tres va a haber muy poca diferencia. Hay un punto en la temporada en el que Aston Martin sí mejoró y dio un paso hacia adelante, que fue cuando Alonso arrancó a hacer qualis muy competitivas, de meterse en el top 4, en el top 6. Pero era eso, de hacer una muy buena quali y después en carrera caerse. O si hacías una muy buena carrera, después Williams te sacaba puntos con los podios que consiguió. RB con el podio que consiguió con Hadjar y con grandes resultados con ambos pilotos. Entonces, al fin y al cabo, también mucha mala suerte por parte de Aston Martin con las estrategias, que también son errores del equipo, pero muchas veces fueron influenciadas por algún safety car o por algo que al final lo terminaron arruinando al equipo británico. Muy pegados. Para mí entre esos tres va a haber muy poca diferencia y podría pasar cualquier cosa. Alpine podría terminar quinto, Bueno, como o también sea, bien. Williams. O quizá dé la sorpresa a algún otro, pero... Para. Alpine podría terminar quinto. No. Nada más lejos de la realidad, Juan del pasado. Nada más lejos de la realidad porque... quinto Alpine, no, eso te lo aseguro. Quinto Alpine no va a terminar. Williams sí, ahí por lo menos más o menos salvaste un poco. Pero Williams quinto no. Quédate tranquilo que Williams quinto... Digo que Alpine quinto no, quédate tranquilo que eso no va a pasar. Eso ya los veo un poquito más distanciados. Por eso opino que Aston Martin, aún así todo, va a terminar quinto porque durante el año podrá mejorar el coche. Cuarto, tampoco hago cambios en comparación con 2024. Lo voy a poner a Mercedes, que es una mezcla de cosas por las que lo pongo. Mercedes terminó segundo. 0 puntitos, let's go. Lo bueno es que me aseguré. Creo que me aseguré un punto con Red Bull, porque salvo que lo ponga primero, ya está. Me preocupa dónde puse Ferrari. Me preocupa mucho a dónde puse a Ferrari. La ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Mercedes cuarto. Mercedes terminó segundo. Tuvo una temporada bien. Estuvo bien. O sea, no tengo mucho para mencionar de ellos, porque la verdad es que Mercedes el año que tuvieron fue más que nada de destellos, porque estuvieron ahí peleando con Ferrari. Después al final de temporada le ganaron la pulsera a Ferrari. Y a Red Bull se la ganaron en todo el año, pero porque Red Bull tiene un solo piloto. Entonces fue una temporada que fue así. Segundo por más de mérito del resto que por mérito de ellos, para mí. En esta posición, primero porque van 8 para mí minutos mejoraron comparado al año pasado, pero van 6 equipos. Tienen una dupla de pilotos que se va a tener que afianzar durante la temporada, porque ahora Russell va a tener que ser el que tome el lugar del líder del equipo, y Antonelli es un piloto debutante, es una escudería buena, una escudería rápida que puede pelear por victorias, y que para mí Antonelli podría ganar en este año una carrera. Pero a ver, terminó segundo. ese tan también es lejos el no estuve. problema.
que quizá durante las primeras carreras a Antonelli le va a costar afianzarse al coche, le va a costar durar una carrera completa por el desgaste tanto físico como el de los neumáticos que va a tener que moderar. Le va a costar esa adaptación al principio. No creo que tampoco que sea un desastre que no puntúe, pero que del todo. Y más o menos sí, o sea, Antonelli arrancó el año regular, arrancó, o sea, en una Australia que todos los rookies abandonaron, él fue el único que no abandonó, siendo su primera carrera y con condiciones peligrosas, con condiciones de lluvia. Así que yo creo que eso tiene bastante mérito. Después sí que estuvo alejado, en Canadá logra su primer podio y a mitad de temporada también tiene una caída que le cuesta puntuar, incluso le cuesta estar en posiciones competitivas. Y sobre el fin de año vuelve a resurgir y vuelve a tener ese ritmo que mostró al principio y que también tuvo un año bastante bueno, en mi opinión. Top 4 va a estar octavo o va a estar séptimo en esas posiciones hasta que le agarre la mano al auto y comience a terminar en esas primeras posiciones. Y como tampoco veo que Mercedes tenga un auto superior a los 3 que vienen arriba, para mí ese principio de temporada le va a costar a Mercedes muchos puntos y va a ser lo que los termina relegando hasta la cuarta posición. Tampoco sé cómo se comportará Russell como líder del equipo, porque es un piloto que es arriesgado, un piloto que quizá ahora siendo el líder le puede convenir, pero también le puede poner más presión, lo que lo puede llevar a cometer más errores, porque ahora a principio de temporada todos los ojos van a estar en Russell. Y si Antonelli termina superando a Russell en cierto punto, la presión va a ir para Russell porque es algo que no creo que él quiera que suceda. Al final eso no pasó. Russell tuvo una temporada decente. Ganó 2 carreras. Así que yo creo que eso tiene también bastante mérito. Considerando que el Mercedes no era un coche ganador, no fue un coche ganador en este año. Y en ningún momento, por ahí en una carrera puntual, pero en ningún momento Antonelli lo superó constantemente a Russell. O sea, fue muy organizado en ese sentido Mercedes. No es que lo haya elegido, pero Russell estuvo por delante de Antonelli casi todo momento. En México hubo una pequeña disputa de Russell que le pedía a Antonelli que lo deje pasar. Al final, después de unas vueltas, Antonelli lo hizo. Pero más allá de eso, no hubo ninguna pelea en la jerarquía de Mercedes ni nada. Así que veremos qué pasa, veremos cómo se desarrolla. Pero para mí Mercedes se va a quedar en esta cuarta posición y va a mejorar, pero no va a ser suficiente para pasar a la tercera o a la segunda, mucho menos. Bueno, tuvo un cambio de última hora, pero yo creo que en la tercera posición va a terminar Red Bull. Bien. Bueno, o sea, dentro de todo es lo mismo, porque si ponía a Ferrari tercero ganaba 1 punto y si ponía a Red Bull segundo ganaba 1 punto, o sea, eran 2 puntos. Pero por lo menos me voy con el coso de que le pegué a dónde iba a quedar Red Bull. Y yo creo que, me acuerdo más o menos de la justificación que puse. Y yo creo que es un 10 dentro de lo que fue el corto plazo. Red Bull terminó tercero con 451 puntos en el campeonato de constructores. Y no voy a explicar por qué lo puse, porque ya lo voy a decir acá, pero bien. 2 puntitos más. Tenemos el punto de Sauber, el punto de Williams, los 2 puntos de Haas. Y ahora los 2 puntos de Red Bull son 6 puntos que están bien. Le pegué a 2 equipos la posición, así que bien. No voy a hacer un cambio ahí comparado al año pasado, porque es una dupla de pilotos que Max Verstappen va a volver a tirar del carro, a tirar del coche. ¿Cómo tiró del coche? A tirar del equipo. Y va a ser el que más puntos consiga. Y Liam Lawson, obviamente, no sé si está preparado para la escudería Red Bull. Quizás sí, después me cierre la boca, pero no lo veo tan así. Recordemos que los últimos segundos pilotos de la escudería austríaca no fueron para nada buenos. Gasly, que se fue a mitad de temporada. Albon, que duró 1 temporada y media, pero igual se tuvo que ir porque no rindió bien. Checo Pérez, que en 2021 tuvo una gran temporada, pero ya 2022 empezó a pinchar, 2023 más pinchar, y 2024 pinchó demasiado, no ganó ninguna carrera a comparación de sus últimos 3 años. Y ahora, bueno, no sé si Lawson será mejor. Lawson también, porque en ese tiempo, ahora no es que me guste, pero tampoco no me gusta. Pero en ese momento Lawson no me gustaba demasiado, porque si bien su llegada a Racing Bulls fue muy buena porque puntuó en un equipo en el que vino a reemplazar a Daniel Ricciardo, que estaba lesionado, y gracias a eso se ganó respeto en la Fórmula 1, en el paddock, pero
había maniobras que eran muy arriesgadas a veces. De hecho hay un video del análisis de este año que es pero ¿qué le pasa a Verstappen y a Lawson? Porque ambos en España creo que fue, tuvieron acciones completamente infantiles y completamente que no eran para nada deportivas, a mi criterio. Y no me gustaba mucho, entonces ya desde ese momento era como, y a este lo sirve la Red Bull. Tsunoda, si bien al principio también era como muy arriesgado y era muy mal hablado, le gritaba a sus ingenieros todo el tiempo, con el tiempo se notaba que fue trabajando sobre eso y se notaba que hizo un progreso y por eso quería que él fuera el que suba a Red Bull. No porque fuera el segundo piloto indicado, sino porque me parecía mejor preparado que Lawson. Y al final tuve razón, porque Lawson duró 2 carreras. Y con el tiempo, a medida que fue pasando la temporada, Lawson también trabajó su, su, su manera de arriesgar y su forma de manejar. Y también es como que fue mejorando sobre eso bastante. Fue mejorando bastante sobre eso. Y va a venir el que diga, no te gusta Lawson porque lo que hizo con Colapinto en México en 2024. No es por eso, porque un incidente lo puede tener cualquiera. De hecho, Tsunoda lo choca a Colapinto en Austria. Y Tsunoda me gusta como piloto, lo dije antes. Así que no es por eso para nada. Pero por eso, me parece que a veces es muy arriesgado y comete errores que son muy fáciles de evitar. Y lo fue trabajando a eso durante el año y fue mejorando bastante. En ese sentido, tanto que terminó puntuando bastante y con muy buenos resultados. Que en 2023 entró a mitad de temporada por Ricciardo. Lawson, piloto que no me sorprendió en Visa Cash-Up como pensé que lo haría, porque pensé que estaría más cerca de Tsunoda, y si bien lo pudo vencer en algunas carreras, hubo otras que cometió errores, hubo otras que Tsunoda estuvo mejor. Por eso pienso que la dupla de pilotos no promete demasiado de Red Bull. Por eso pienso que va a ser un calco de 2024. Verstappen ganando, Verstappen tomando la delantera, Verstappen logrando marcar una diferencia, pero sinceramente no veo a un Lawson haciendo podios, o por lo menos seguido, consiguiendo puntos importantes, no peleando, o sea, ahí lo tiene, o sea, yo era muy cantado que en el segundo piloto de Red Bull, sea quien fuera, o sea, yo a Lawson ahora, porque no me parecía la mejor opción, por eso también me digo como que le tiro demasiado, pero sea quien sea el segundo piloto de Red Bull, parece como que si estuviera destinado a fracasar, es una palabra fuerte, pero es verdad, o sea, mientras que ves que Verstappen gana, consigue podios, hace la vuelta rápida, hace poles, y el segundo está rezando para meterse en Q3, rezando para conseguir puntos, cometiendo errores, te das cuenta de que hay algo que no es el piloto, porque es mucha casualidad, algo que fue cambiando, hay algo que de Checo Pérez parecía que se había terminado, porque en 2021 tuvo una muy buena temporada, pero con el paso del tiempo se fue notando que el coche era cada vez peor para el piloto mexicano. Y al final eso es lo que manifiesto acá, que para mí por eso y Red Bull terminó tercero, y esperemos que a Hadjar no le pase lo mismo. Posición contra los rivales en el campeonato de Red Bull, sinceramente no lo veo. Entonces yo pienso que Liam Lawson va a tener que adaptarse rápido al Red Bull, pero que no lo va a lograr, y por esa razón pongo a Red Bull como tercero. Básicamente por lo mismo que pasó en 2024 con Checo Pérez, que se desinfló y que por esa razón Ferrari y McLaren los pasaron en el campeonato de constructores. Porque yo creo que está de más decir que si Checo fuera más constante y que hubiese conseguido más podios, ni siquiera digo una victoria, podios, quintas posiciones, estar en puntos, no chocar, hubiese sido un otro campeonato de constructores más para Red Bull. Y para mí va a pasar lo mismo este año. Ojo, Red Bull va a tener auto para pelear victoria, para pelear el campeonato de pilotos con Verstappen. Bien, no creo que gane el de constructores. No como lo esperaba igual. Yo esperaba a Red Bull constante desde principio a fin para pelear el campeonato. Al final, sobre el final remontaron también por la pecheada histórica de McLaren. Pero bueno, le pegué. Por eso. Y segundo, tampoco voy a hacer un cambio. En las 4 primeras posiciones, bueno, en las 5 primeras posiciones no voy a hacer un cambio, porque para mí segundo va a terminar Ferrari. No. Ferrari que, si bien es el virus Ferrari, es el virus de tenerle fe al equipo de Maranello cada año pensando que va a pasar algo distinto cuando todos los años pasa lo mismo. Está bien que en 2024 terminar segundo yo creo que fue una hazaña, porque no se esperaba a nadie que Ferrari termine segundo. Si bien Ferrari es como el Arsenal, o sea, es segundón, es ese eterno segundón. Está bien que es la escudería que más títulos ganó en la historia de la Fórmula 1, pero me refiero que en los últimos años es segundón. Y la verdad es que
es siempre lo mismo, siempre tenerle fe, siempre esperar a que, bueno, el año pasado ganaron carreras, porque este año no. El año pasado Leclerc y Sainz, está Hamilton, que es 7 veces campeón del mundo, imagino que algo mejor va a hacer. Y al final, bueno, nada, nunca nada. 0 puntos, seguimos con 6. Bueno, y bueno, en realidad con 8, porque el único equipo que falta es McLaren, lo puse primero. No la veo con un coche tan competitivo como el año pasado, por lo que expliqué recién con Red Bull, va a terminar en esa segunda posición. Yo creo que Ferrari, o sea, la justificación que di con Ferrari es lo que le pasó a Mercedes. Porque no los veo con un coche tan competitivo, pero porque Red Bull no tiene una buena dupla de pilotos, terminaron segundos, es lo que acabo de explicar. Y con Mercedes pasó eso, no tener un coche tan competitivo, ganaron unas carreras, la dupla de pilotos de Red Bull fue mala y por eso termina en segundo. Entonces le pifié al equipo, la justificación está bien. Ferrari, que tiene una dupla de pilotos, no sé si más seria, porque Carlos y Charles ya eran bastante serios, pero más tensa, diría yo. Porque Carlos yo lo veía más como un hombre de equipo, yo lo veía más como que sabía que Ferrari iba a priorizar a Charles, porque Charles es el niño mimado de Ferrari. Entonces no lo veía, o sea, si el equipo le decía a Carlos, deja pasar a Charles que viene más rápido, Carlos se iba a correr hacia un costado, salvo que considerara que fuera muy superior en la carrera, o el año pasado que ya sabía que lo iban a echar. Ahora, anda a decirle a Hamilton que deje pasar a Leclerc. Anda a decirle a Leclerc que deje pasar a Hamilton. Bueno, sobre esto no hubo tanta polémica ni nada, principalmente porque Hamilton solía estar bastante más atrás que Leclerc. La única polémica que hubo fue en Miami, que fue una orden de equipo bastante lenta de Ferrari, por eso en vez de maximizar las chances las minimizaron. Pero más allá de eso, no hubo tanta polémica con eso. Y mirá la cara del loco que se me quedó. No hubo tanta polémica con eso. Es una combinación que si trabajan en equipo puede ser la mejor del año, pero si hay chispas, ni una ni la otra, podría ser la peor. Así que hay que tener ojo con Ferrari, porque en la que haya una mínima tensión podría desencadenar un desastre. Y es lo que tiene de tener dos leones. Leones no, o sea, son dos leones, no actuaron como leones en toda la temporada. Leclerc sí, pero Hamilton no. Es que Leclerc tampoco ganó nada. O sea, está bien que la victoria no es lo único que se mide. En Fórmula 1, especialmente si no tenés el auto, no podés ganar. Salvo que seas Max Verstappen. Pero buena temporada de ambos pilotos es complicado de medir. De Hamilton obviamente fue una temporada horrible. De Leclerc tampoco te diría que fue buena temporada. Porque ya vimos a Leclerc con Vettel, que al principio sí, o sea, Leclerc dejaba pasar a Vettel, era el escudero, digámosle, pero a medida que avanzó la temporada 2019, a medida que Leclerc ganó 2 carreras y Vettel no tenía ninguna victoria, hubo tensión, porque en Singapur, que gana Vettel por un error, se podría decir, de la estrategia de Ferrari, que lo priorizan al alemán cuando estaba detrás de Charles. Charles se enoja, Charles le dice qué pasó, por qué está adelante, me tiene que dar la posición, que yo iba más rápido. Y al final ganó Vettel, porque en Brasil de ese mismo año que estaban peleando por posición, los dos se tocan y hay tensión y gritan en la radio, Vettel habla en alemán. Entonces, ya con un 4 veces campeón del mundo, Leclerc ya le mostró las garras, con un 7 veces campeón del mundo, no se va a achicar para nada. Y es por eso que para mí Ferrari va a terminar en la segunda posición, que va a ser mejor que Red Bull, pero que no va a estar ni cerca de McLaren en cuanto al campeonato de constructores, porque veo a McLaren arriba de ellos. Podrían pelear por victorias, pero los veo menos ahí que el año pasado. Espero que... Bueno, ahí le pegué. Podrían pelear por victorias, pero los veo menos que el año pasado. Eso es verdad. O sea, no pelearon por victoria. O sea, en Hungría pelearon por una victoria que al final... después Leclerc se cayó. Y bueno, en la sprint de China ganó Hamilton. Pero más allá de eso, no hubo mucha pelea por victoria por parte de Ferrari. Al contraparte de Mercedes, que ha ganado 2 carreras. Equivocarme, porque saben que soy tifosi, entonces quiero que gane Ferrari. Sí, me equivoqué, pero no en el sentido de lo que esperaba. Dije, espero equivocarme, me equivoqué. No en el sentido que quería equivocarme. Así. ¿Y por qué termina delante de Red Bull? Básicamente por la dupla de pilotos de Red Bull. Por Liam Lawson, porque Verstappen es un pilotazo. Pero por eso mismo veo la segunda posición de Ferrari. Y llegamos a la primera posición, que
por descarte, se habrán dado cuenta de que es McLaren. Bueno, le pegué, perfecto, le pegué con diferencia, aparte porque McLaren, el de constructores, lo ganó hace, ¿cuántas carreras? Hace como 10 carreras antes del final, más o menos. Y sí, McLaren terminó primero, 2 puntos para mí, son 8 puntos con el que termina la predicción. El punto de Sauber, el punto de Williams, los 2 puntos de Haas, los 2 puntos de Red Bull y los 2 puntos de McLaren. 8 puntos que me llevo bien. Le pegué a 3 equipos. Está bien. Después los otros 2 fueron migajas. La verdad me voy contento con la predicción que hice. Pero bueno, veamos la justificación de por qué puse McLaren primero, que yo creo que es lo más obvio. McLaren es un caso de estudio. Igual McLaren es un 10 minutos hablando de por qué pienso que McLaren ganó. O sea, por qué tanta chapa, tipo. De análisis. ¿Por qué? Porque el equipo británico la temporada anterior demostró que es un equipo serio, que es un equipo que puede competir, que es un equipo que puede poner serio hasta ahí, ponerle presión a sus rivales, pero asimismo demostró que es un equipo inexperto. ¿A qué me refiero con inexperto? Un equipo que no está acostumbrado a ganar, un equipo que no está acostumbrado a estar en situaciones de riesgo, estar en situaciones donde una decisión, por más pequeña que sea, importa. Porque me aprovecho este momento para hacer un repaso en los últimos años de McLaren. Arranquemos más o menos de 2017 con Fernando Alonso y Stoffel Van Dorn. Equipo malísimo. Un equipo que iba último, que con problemas heredados de 2016-2015. Sí, bueno, eso también es verdad. El avance que tuvo McLaren sobre los años es algo ejemplar. Yo creo que eso no hay que demeritarlo ni sacarle crédito, a pesar de que ahora tengan decisiones que son un poco raras y sea un equipo que está llevado de manera un poco extraña y para muchos poco eficiente, porque si bien tuvieron una pelea, ellos se jactan de haber tenido una pelea de ambos pilotos por el campeonato y ganarlo igual. Ahora nos reímos todos porque lo ganaron, pero Norris tenía un problema de motor en Abu Dhabi y andaba a reírte. Y ahí porque ahí vas a empezar a preguntarte por qué hicimos esto en este lado, por qué hicimos esto en aquel lado, por qué no hicimos esto, por qué no priorizamos a tal. Y ahí te empezás a hacer las preguntas y ahí empezás a arrepentirte de todo. Está bien, salió bien, ganaron, felicidades McLaren. Pero bueno, volviendo a lo que estaba explicando acá, sí, no hay que sacarle mérito a lo que creció McLaren durante los años, porque 2015 y 16 eran con diferencia el peor equipo de la parrilla y fueron subiendo hasta que ganaron 2 campeonatos de constructores en 2024 y 2025 y un campeonato de pilotos. Es ejemplar, porque es el camino que cada equipo, cada gigante dormido y que está tomando ahora Williams, es el camino que tendrían que tomar. Obviamente no puedo decir lo mismo por ahí de Haas, porque Haas no es una escudería histórica en la Fórmula 1, o no es un nombre histórico en la Fórmula 1 como sí lo es McLaren, que ha ganado campeonatos con Ayrton Senna, con Prost, y que ha dominado la categoría, con Häkkinen también. Y bueno, pero yo creo que cualquier equipo que es un gigante dormido, que tiene que revivir, como puede ser Alpine, es el camino que debe tomar, el camino que hizo McLaren para volver a la cima. Un equipo que era último peleando con Sauber esa última posición y nada más. Un equipo que no prometía absolutamente nada. 2018, el equipo un poco cambió la cara. Aún con Fernando Alonso y Stoffel Van Dorn, empezó muy bien con una quinta posición del piloto asturiano en Australia, pero iba el año, se iba desinflando, Alonso se volvía a quejar del auto, Alonso se volvía a quejar del motor, que en ese año era Renault, que en 2017 era Honda, que parecía que era el principal problema, cambiaron a Renault y volvieron a tener problemas. Y se hartó en 2018 Alonso y se fue, se retiró de la Fórmula 1. Se hartó tanto que se retiró. Y Van Dorn le dieron una despedida, digámosle. Y 2019 llega un año interesante. Pobre Van Dorn igual, porque hace poco Zak Brown en la ceremonia de premiación le dijo en chiste a Piastri hablando como:
no se hagan que no se hagan que tenían más opciones de equipos a los que ir. Piastri vos tenías a Alpine, que bueno, yo me río de eso porque es verdad, y Norris vos tenías que ganarle a Van Dorn. Y Van Dorn en Bruselas tomando café, preguntándose qué tengo que ver yo acá. Pobre Stoffel Van Dorn, la ligó él. Pobre Van Dorn, que el tipo ahora está en el WEC. Y nada, la ligó él. O sea, Zac Brown dijo, bueno, le voy a tirar a Van Dorn. Que está bien que su paso por la Fórmula 1 no fue el mejor ni nada. O sea, de hecho creo que Alonso le ganó todas las clasificaciones y prácticamente en todas las carreras en las que no tuvo un problema. Pero pobre Van Dorn. De 2019 llega un año que dupla de pilotos nueva y que tienen a un piloto experimentado como Carlos Sainz, que lo echaron de Renault, y un piloto joven que prometía mucho como Lando Norris, un piloto que llegaba a la máxima categoría con expectativa de la gente por lo que lograría en ese año, competir con Carlos Sainz, algo que nadie se esperaba. 2020 llega la pandemia, misma dupla de pilotos, empiezan a competir más, empiezan a llegar a esas posiciones que antes parecían imposibles, empiezan a pelear por podios incluso, logran algunos podios de hecho, y terminan terceros. Algo que nadie se esperaba, que con la caída de Ferrari ese año fue muy fuerte. Ya en 2019 habían terminado cuartos, un equipo serio, pero en 2018 sextos. ¿Entienden lo que quiero decir? McLaren fue subiendo de a poco, no es algo repentino, no es que ahora de la nada McLaren pelea por victorias. Llega 2021, una dupla de pilotos distinta porque Carlos Sainz se va a Ferrari y llega Daniel Ricciardo al equipo a acompañarlo a Lando Norris, otro piloto experimentado que en Red Bull triunfó, se podría decir, si bien no ganó campeonatos, no estaba para ganar campeonatos Red Bull en ese momento, pero que venía mal de Renault, no venía bien y diría incluso que fracasó en Renault, aunque fracasar es una palabra que mucho no me gusta. Lo volví a mencionar en este video, es como reaccionar a la predicción y hacer predicciones me trae de vuelta la palabra fracasar. Es verdad, o sea, Ricciardo dejó mucho que desear en Renault porque aparte él supuestamente iba ahí para ser campeón porque en Red Bull se sentía relegado y de ahí la carrera de Ricciardo se fue en picado, lamentablemente. Y en McLaren lo mismo, si bien gana una carrera, nunca pudo conseguir un ritmo constante y por eso lo terminaron despidiendo. Pero bueno, llega 2021 y llega una victoria de McLaren. En Italia, no sé si muchos la recordarán, llega una victoria de McLaren de Daniel Ricciardo justamente, que era un piloto que estaba en tela de juicio. Llega la victoria. Bien. Ahora, bien, no solo llegó en Italia, en Rusia estuvo muy cerca. Y pasó lo que el momento inicial en donde Lando Norris empezó a ser criticado bastante por, no la prensa, pero sí por los aficionados de la Fórmula 1 tras perder en esa carrera en Rusia. Pero mucha gente lo seguía bancando y lo sigue bancando a Lando Norris. Hasta que llega 2022. Y después de este año, muchísima gente que lo bancaba se bajó del barco de Lando. Pobre Lando, yo sí lo banco, pero ha cometido errores y sí, muchas veces fueron su culpa, muchas veces tuvo problemas que no fueron, muchas veces tuvo problemas que también fueron su culpa, pero al final en el año vimos una gran evolución de Lando Norris, yo creo, con esos problemas que tenía de ánimo más que nada, porque se notaban que eran un problema no de rendimiento, un problema era un problema, no quiero decir un problema mental porque suena mal, pero era un problema de que no se la quería, él perdía ánimo, perdía confianza y provocaba que cometiera errores. Y con el tiempo eso lo fue mejorando hasta el punto en el que sobre el final de la temporada tuvo un nivel altísimo y por eso se lleva el campeonato de pilotos. Y McLaren termina quinto, empieza a perder ritmo, empieza a verse derrotado por Alpine en ese año. Y con la misma dupla de pilotos, con Lando Norris y Daniel Ricciardo, un Ricciardo que va quedando más relegado con el tiempo, que empieza a ser, perdón por la comparación, pero empieza a ser el Checo Pérez de McLaren, porque Lando Norris está arriba y él está muy abajo. Y llega 2023 y chau adiós, chau Ricciardo, lo sacan del equipo y entra Oscar Piastri, piloto joven, piloto que viene de Fórmula 2 y que viene a competirle a Lando Norris. Que puede ser un paralelismo con esa entrada de Lando Norris contra Carlos Sainz, que poca gente esperaba que fuera a batallarle al piloto español, lo hizo. Y bueno, y Oscar Piastri llegó, poca gente esperaba que fuera a batallarle
a Lando Norris y al cabo de las carreras, al cabo del paso de las carreras, lo hizo. ¿Qué pasa en 2023? Bueno, McLaren vuelve a esa Bueno, acá sigo haciendo el típico, el resumen más o menos de lo que fue McLaren. No me parece que sea relevante una vez porque más o menos ya expliqué por qué creía que McLaren iba a terminar primero. Me fui con 8 puntos. Estoy contento. Está bien que la mitad es 10, pero yo creo que es aprobado. En mi facultad se aprueba con 4. Hay que tener un 40% bien. Yo tuve un 40% bien. Así que me llevo el diploma, me llevo el título. Gracias por ver, yo creo que fue una predicción satisfactoria. Dejen like, comenten. Y bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por esta temporada que hemos vivido acá en el canal. Y nos vemos en el próximo. Adiós.